Dana Zohar nos muestra cómo la vitalidad de la física moderna combate la enajenación y fragmentación de la vida del siglo XX y la reemplaza con un modelo de dualidad en el que el universo mismo puede poseer un tipo de conciencia, de la cual la conciencia humana es una expresión. Desde esa perspectiva podemos llegar a vernos como pensamientos en la mente de Dios. Dana Zohar nació en Estados Unidos. Obtuvo licenciatura en Física y Filosofía del Instituto Tecnológico de Massachusetts y después cursó 3 años de estudios de posgrado en Filosofía y Religión en la Universidad de Harvard, donde fue alumna de Erik Erikson. Actualmente vive en Oxford, Inglaterra, con su marido, el Dr. Marshall, y sus 2 hijos. El Dr. Marshall es psiquiatra y psicoterapeuta y colaboró con ella en este libro. El yo cuántico, naturaleza humana y conciencia definidas por la física moderna. Para Ana Fedona e Iván Daví, sin quienes este libro hubiera sido imposible y con quienes se tomó muchísimo tiempo más. Nota de la autora. En todos los aspectos de este libro me ha apoyado mucho en el pensamiento de mi esposo, el Dr. Marshall, tanto en aquello que me comunicó durante largas y para ambos creativas discusiones, como en lo publicado o que está a punto de publicar en revistas especializadas o académicas. La argumentación formal y el rigor matemático de esto último, si bien por lo general inaccesible al lector profano, le dio mayor peso a la tesis principal de esta obra. Tales publicaciones se citan en notas y bibliografía cuando ello es pertinente. Se hace alusión especial a su artículo Conciencia y condensados de Bose-Einstein. Prefacio. Este libro tuvo un principio un tanto extraño. Hace 3 años, un grupo de empleados de televisión vino a entrevistarme en relación con otro libro que yo había escrito sobre precognición y física moderna. Con mucha pena les expliqué, a modo de disculpa, que me resultaba sumamente difícil pensar en algo tan abstracto, por la sencilla razón de que entonces me hallaba encinta. Cuando el productor me preguntó sobre qué cosa podía yo hablar, extendí las manos y respondí, la maternidad. Para sorpresa mía y de ellos, sostuvimos una larga conversación acerca de la maternidad y la física moderna. Durante aquellas charlas me descubrí a mí misma describiendo mi alma de mujer embarazada, el nacimiento de mi primer hijo y el sentido de mí misma como madre, en términos de ese bizarro mundo de partículas subatómicas y a que se refiere la física cuántica. El extraño esquema que hace de la realidad la teoría de los cuanta parecía ofrecer una rica fantasía para discutir el igualmente extraño estado que supone el embarazo y la primera maternidad. Para mayor sorpresa mía, esta conversación sirvió de base para un programa de televisión sobre física cuántica y eventualmente como parte de un libro. Asimismo, vino a despertar algo en mí. Cuando descubrí por primera vez la teoría de los cuanta, fui a la edad de 16 años. Estoy segura de que esa primera introducción influyó considerablemente tanto en mi vida como en mi manera de ver lo que generalmente se conoce como la nueva física. Cuando se está en la adolescencia ulterior, tantas cosas se tornan inciertas que uno siente urgencia de encontrar respuestas a las grandes preguntas de la vida. ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi lugar dentro del esquema de las cosas? ¿Por qué el mundo es como es? ¿Qué significa aquello de que llegará un día en que deba morir? Cuando fracasan todas las respuestas de mis padres, improvisadas y hasta cierto punto casuales, y la sencillez metodista de mis abuelos no ofrecía ninguna luz, la nueva física parecía mantener ante mí una especie de visión poética. La equivalencia extrema entre materia y energía, el flujo existente en la dualidad onda-partícula, el nacimiento súbito y la muerte de partículas que yo atestiguaba en las nubecillas del vapor de mi cámara de niebla hecha en casa, y la exasperante falta de fijeza de la realidad sugerida por el principio de la incertidumbre de Heisenberg,
Todo ello actuaba como una especie de poción mágica que excitaba mi imaginación y me proporcionaba un sentido, que admito era bastante místico, de que el universo estaba vivo. Mi leve comprensión de los fundamentos matemáticos de la teoría de los cuanta no era suficiente en aquel entonces para lograr una explicación detallada de la naturaleza fundamental de las cosas, pero yo había descubierto ya los rudimentos de la convicción de que todo ello significaba algo. Por desgracia, la inclinación y el interés por este asunto quedaron lejos de mí durante unos 20 años, quizás debido a que no me gradué como física universitaria, o tal vez a pesar de ello me vi envuelta en otras búsquedas ante la necesidad imperiosa de salir avante con la vida. Para la mayoría de las personas, el mundo de la física parece ser un mundo aparte. Sus complejas fórmulas matemáticas, sus resultados experimentales aparentemente insondables, parecen no tener relación alguna con el mundo cotidiano de la experiencia y el sentido común, ni con nuestras propias percepciones o emociones, para no mencionar los problemas personales y sociales que ocupan tanto lugar en nuestras vidas. Sin embargo, la física, al igual que toda ciencia, tiene su punto de partida en el reino de la experiencia cotidiana. Comienza con interrogantes y dudas que a todos nos embargan respecto a cómo y por qué funcionan las cosas, con ese tipo de interrogantes que todos formulamos respecto al mundo y nuestro lugar dentro de él, y las respuestas a esas preguntas nos afectan a todos por igual, tanto a los científicos como a los que no lo son. Personalmente, yo me encuentro sumamente preocupada con ellas otra vez, y esta preocupación se agudiza, por ejemplo, al hablar con mi marido, psiquiatra y psicoterapeuta, respecto a su trabajo sobre la estructura del cerebro y las vicisitudes de la conciencia humana, o cuando recuerdo al desaparecido Krishnamurti hablando sobre la interrelación que existe entre todas las cosas y proclamando con énfasis "Yo soy el mundo". Conforme pasan los días, desde aquella original conversación con los entrevistadores de televisión, me encuentro con más frecuencia recurriendo a mi propio conocimiento sobre la física cuántica, su descripción de la realidad a nivel subatómico y las extrañas andanzas de los electrones me han dado un nuevo enfoque de ciertos problemas filosóficos comunes, como la identidad personal, qué tanto de mí es realmente mí, qué tanto debería contar yo. El problema mente-cuerpo, ¿qué tanto se relaciona mi mente consciente o alma con mi cuerpo material o con otra materia? El problema del libre albedrío contra el determinismo y el problema del significado-sentido, o por otra parte, cuando pienso en las experiencias de la vida cotidiana, la física cuántica ha enriquecido mis reflexiones en cuestiones de cómo dar a luz, mis pensamientos sobre la muerte y mis sentimientos de simpatía, y hasta la telepatía entre yo misma y otras personas, y me ha hecho reconsiderar la forma en que el mundo material, por ejemplo, esas feas ciudades sobrepobladas, se inmiscuyen en la conciencia. En ocasiones, la teoría de los cuanta parece servir como una útil metáfora que ayuda a colocar estas reflexiones en un nuevo enfoque más nítido, mientras que en otras promete una explicación, por lo menos parcial, de cómo la conciencia y ahí la experiencia cotidiana podría realmente funcionar. Este libro se inició entonces como un ejercicio de metáforas, pero conforme avanza, la metáfora dio paso cada vez más a la evidencia o a lo que por lo menos es una especulación bien fundada respecto a la física actual de la psicología humana y sus implicaciones morales y espirituales. Mientras escribía el libro, observaba con tristeza que cada capítulo podría ser, y en muchos aspectos debería haber sido, un volumen por sí solo, pero debido a que las ideas básicas de vernos a nosotros mismos como personas cuánticas es tan radicalmente nueva, pensé que sería mejor como primer paso ofrecer un panorama general amplio, haciendo posible así, según espero, que el lector aprecie su enorme significado y su gran alcance. Quizás más tarde otros ahondarán en alguno de los muchos temas con mayor detalle. Varias personas colaboraron a la confección de este libro. En especial me agradaría expresar mi agradecimiento a los miembros del grupo de Física y Filosofía de Oxford por las horas de iluminadora discusión y a la Sociedad de Psicoterapia de Oxford
por la maravillosa relevancia que dieron en su programa de discusión a los temas que yo estaba tratando de desarrollar. La inquebrantable fe y el aliento de mi editora María y su decidido apoyo en todo momento me proporcionaron la confianza necesaria para escribir un libro mucho más grande. Mi agente Dina dio la señal del arranque del libro mucho antes de que ella o que yo diéramos cuenta cabal de su alcance. Ya he hecho mención inadecuada, por cierto, de la aportación intelectual de mi esposo, pero amén de ello, fue su paciencia, su constante buen humor y sus incontables horas de atención y cuidado creativo lo que finalmente hizo posible este libro. Asimismo, debo más gratitud de lo que puedo expresar a la ciudad y a la Universidad de Oxford y sus tabernas, a los aromas y campanas, el templo de San Bernabé los domingos por la mañana, a los incontables bellísimos edificios que enaltecen el espíritu de cada recodo, a las bibliotecas, salas de lectura, salones de seminario, siempre abiertos para todos aquellos que lo necesitan, y a los numerosos catedráticos y literatos, tan frecuentemente accesibles para la conversación y sugerencia. La física del cuantum nos muestra que no podemos separarnos de nuestro ambiente, y dudo mucho que yo hubiera podido escribir este libro si hubiera vivido en cualquier otro lugar. Capítulo 1. Una física de la vida cotidiana. En los años recientes se han publicado bastantes buenos artículos que informan a la gente del común acerca de la física cuántica. El presente libro no tiene la intención ni la pretensión de constituir otro más de ellos. En lugar de tratar sobre la física cuántica en sí misma, se ocupa más bien de cómo la perspectiva de la física moderna pueden ampliar nuestra comprensión de la vida cotidiana y ayudarnos a entender mejor nuestra relación con nosotros mismos, con los demás y con el mundo en general. Es decir, es un libro cuyo tema central se refiere a lograr superar la enajenación que ha plagado la vida durante este siglo. Esa enajenación surge del sentimiento de que nosotros, los seres humanos, somos en cierto modo extraños en el universo, una especie de subproductos meramente accidentales de fuerzas evolutivas ciegas, sin un papel determinado que desempeñar en el esquema de las cosas y sin ninguna relación lógica con las fuerzas inexorables que impulsan un mundo más grande de materia en bruto e insensible. Para emprender este tema traté de examinar de manera muy concreta la relación entre materia y conciencia según la teoría de los cuanta y propone una nueva teoría de la conciencia con base a la mecánica cuántica que nos dará una nueva relación y nos llevará a una genuina sociedad con el universo. Las raíces de la enajenación humana corren muy hondo en nuestra cultura y se remontan por lo general hasta la filosofía de Platón, con su distinción entre el reino de las ideas y el mundo de la experiencia, y posteriormente a la denigración y repudio del cuerpo que hace el cristianismo en favor del alma. Sin embargo, las influencias más poderosas en nuestra cultura moderna se derivan de la revolución filosófica y científica del siglo XVII, que comprende el cultivo de la duda cartesiana y el nacimiento de la física newtoniana y clásica. Ambas modificaciones radicalmente de forma de vernos a nosotros mismos y nuestra relación con el mundo. La filosofía cartesiana dilocó a los seres humanos de su contexto social y religioso y nos sumergió temariamente en lo que este libro califica de nuestra cultura centrada en el yo, cultura dominada por el egocentrismo, que hace un hincapié exagerado entre el yo y en el mío. La visión de Newton, de hecho, nos arrancó el tejido del universo mismo. La física clásica transmutó el cosmos vivo de las épocas griegas y medieval, un cosmos colmado de objetivos e inteligencia y impulsado por el amor de Dios para beneficio del hombre, en una inerte máquina de relojería. La revolución copernicana ya había desplazado antes a la Tierra,
y por ende a los seres humanos, del centro de las cosas, pero las tres leyes del movimiento de Newton y su modelo mecánico del sistema solar eran la copia heliográfica para un diseño por completo carente de vida. Las cosas se movían porque estaban fijas y determinadas. El frío silencio impregnaba los cielos alguna vez prolíficos. Los seres humanos y sus pugnas, la conciencia total y la vida misma eran inaplicables en las obras de la vasta maquinaria universal. En el curso de la historia hemos trazado nuestra concepción de nosotros mismos y nuestro lugar en el universo, a partir de la teoría física que estuviera de moda en ese día. De este modo, los físicos y los no físicos por igual, durante los últimos 300 años, han propuesto su filosofía personal, sus propios sentidos de identidad y sus nociones de la relación que guardan con el mundo y con otras personas de acuerdo con esta desolada visión newtoniana. Las leyes inmutables de la historia descrita por Marx, la lucha evolutiva ciega de Darwin y las tempestuosas fuerzas oscuras de la psique de Freud, todas hasta cierto grado deben su inspiración a la teoría física newtoniana, todas, junto con la arquitectura de Le Corbusier y el despliegue total de la parafernalia tecnológica que todo aspecto de nuestra vida cotidiana toca, han impregnado tan profundamente nuestra conciencia que cada uno de nosotros nos vemos a nosotros mismos reflejados en el espejo de la física newtoniana. Nos hemos ensimismado en lo que Bertrand Russell llamó la indoblegable desesperanza que dicha física ha hecho surgir. El mundo que la ciencia presenta a nuestro entendimiento, escribió Russell a finales del siglo pasado, nos dice que el hombre es el producto de causas que no tenían previsión del fin que estaban alcanzando, que su origen, su crecimiento, sus esperanzas y sus temores, sus amores y sus creencias no son sino el resultado de colocaciones accidentales de átomos, que ningún fuego, ningún heroísmo, ninguna intensidad del pensamiento, de sentimiento pueden preservar la vida individual más allá de la tumba, que todas las labores de todas las eras, todas las devociones, toda la inspiración, toda la brillantez del mediodía del genio humano, están destinadas a la extinción en la vasta muerte del sistema solar y que el templo total del logro del hombre debe ser enterrado inevitablemente bajo los escombros de un universo en ruinas. ¿Cómo? Preguntaba. ¿Puede una criatura tan importante como el hombre, un mundo tan extraño e inhumano, preservar sus aspiraciones sin que se desgasten? Hasta un grado enorme no lo hemos hecho en verdad. La mayoría de los relatos que se han escrito en nuestro siglo y la experiencia de multitud de personas pintan un cuadro de considerable desolación en todos sus aspectos moral, espiritual y estético. Nuestra cultura parece hallarse bajo fuerte tensión. Muchos de los valores y creencias de antaño han dejado de ser incuestionables. Nos encontramos enraizados en nada más grande que nosotros mismos y la enorme masa de gente que se ha visto forzada, quiéralo o no, a vivir en la era del héroe existencial, que desafía indiferente al Dios muerto, convirtiendo a todos un aseador de sus propios valores y guardianes de sus propias conciencias. Esta es la experiencia del modernismo, cuyo costo en términos de desarraigo tanto personal como cultural ha sido en verdad elevado. En nuestra relación, tanto con nosotros mismos como con los demás, la influencia newtoniana nos llega muy hondo. Si no somos sino un subgrupo accidental de la creación y simples peones en el juego de fuerzas más grandes, totalmente fuera de nuestro control, ¿cómo podemos asumir una responsabilidad que tenga sentido, tanto para nosotros mismos como para los demás? Cómo con nuestra existencia temporal y nuestros propósitos insignificantes esgrimos de este u otro modo por la dinámica de id, por las subcorrientes de la genética, por la lucha de clases y por la historia, puede decirse que somos responsables de algo. Esto es en lo que respecta a la sociología moderna o la teoría educacional y ciertamente a nuestra psicología total de la persona, de lo que se desprende que tal forma de pensar,
como es el caso de la violencia generalizada en este siglo XX, no es sino una reacción natural ante tanta impotencia. Igualmente afectada se halla nuestra actitud hacia la naturaleza y el mundo material. Si nuestras mentes o nuestro yo es consciente son totalmente diferentes de nuestro yo material, como afirmaba Descartes, y si la conciencia no tiene papel alguno que desempeñar en el universo, como lo implica la física newtoniana, ¿qué relación podemos tener con natura y con la materia? Somos extraños en un mundo extraño, completamente separados y en plena oposición a nuestro ambiente material. Esta sería la explicación de que nos encontramos dispuestos a conquistar a la naturaleza, a vencerla y a usarla para nuestros propios fines, sin importarnos para nada las consecuencias. El hombre es un extraño en el mundo, dice Michael Serres, es extraño a la aurora, al firmamento, a las cosas, las odia y las combate. Su ambiente es un enemigo peligroso que debe combatirse, mantenerse esclavizado. La profanación del ambiente en el siglo XX y la proliferación impensada de estructuras materiales construidas por el hombre son consecuencia de su sentido de separación de natura y de la materia. No obstante, irónicamente, aun cuando la perspectiva newtoniana del mundo predomina todavía en nuestras vidas y en nuestros pensamientos, cualquier inclinación a la física de Newton por sí misma ha desaparecido desde hace mucho tiempo. Todavía es la física que impulsa dínamos y pone al hombre en la luna, mas no se encuentra ya en el primer plano del pensamiento físico creativo, ni siquiera se enseña ya a los estudiantes en la mayoría de las universidades del primerísimo rango, porque se considera adecuada únicamente para niveles más elementales de la educación científica. En lugar de ello tenemos la nueva física, la teoría de la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica, las cuales han modificado radicalmente las ideas acerca de la física. La teoría misma de la relatividad, aun cuando tiene importantes consecuencias para la forma en que algunas física está anunciada, no es probable que conduzca a una nueva perspectiva del mundo, si bien una falsa lectura de Einstein ha estimulado un poco la tendencia hacia el relativismo en ciertos tipos de pensamiento histórico y antropológico. La teoría de la relatividad por sí misma se refiere a la física a altas velocidades y enormes distancias, es aplicable en una escala cosmológica y virtualmente no tiene aplicación alguna en nuestro mundo cotidiano atado a la Tierra. Así pues, si bien cualquier escolapio de hoy sabe qué es el espacio curvo y el tiempo como lo conocemos, una mera ilusión, es sumamente improbable que la gente común encuentre su concepto de la realidad cotidiana matizada afectada por la obra de Einstein. La física cuántica es diferente. Por ser física de ese tuene micromundo dentro del átomo, describe lo que sucede inmediatamente en todo lo que vemos y en lo que por lo menos físicamente somos. Todo el mundo de la materia, incluyendo nuestros propios cuerpos, está constituido por átomos y sus componentes todavía más pequeños y las leyes que gobiernan estas frágiles partículas de la realidad básica afectan nuestra vida cotidiana. Un simple fotón o partícula de luz modifica la sensibilidad del nervio óptico. El principio de incertidumbre que regula la conducta de los electrones desempeña un papel decisivo para que se den los errores genéticos que contribuyen al proceso de envejecimiento y al desarrollo de ciertos tipos de cáncer e inclusive el proceso mismo de evolución que se considera influenciado de manera parecida. A nivel de analogía, la física cuántica es rica en imaginaciones y fantasías que casi ruegan ser aplicadas a la experiencia de la vida cotidiana. El principio de incertidumbre de Heisenberg hizo su entrada hace mucho tiempo en el lenguaje de los sociólogos y psicólogos. La expresión salto cuántico ya es común cuando se habla de cualquier cambio rápido. Y cosa curiosa, en la ciudad de Chicago, algunos mecánicos de motocicletas llevan impresas en sus camisetas la leyenda mecánica cuántico, escrita atravesando todo el frente. En Londres, la Sociedad Cuántica es una agencia publicitaria
Durante el transcurso de este libro haré alusión permanente a la idea de que la teoría de los cuanta puede proporcionarnos un concepto radicalmente nuevo de diversos aspectos de nuestra experiencia, y el tema general de la obra afirma que la nueva perspectiva del mundo es consecuencia de lo que la física cuántica nos está diciendo respecto al mundo físico y al humano. Las características de esta perspectiva del mundo se aclararán conforme discutamos porque la nueva física es nueva y vemos cómo puede aplicarse a la filosofía de las personas y a la psicología de las relaciones humanas. En algunas cuestiones importantes, la tesis fundamental de este libro de cómo la física cuántica se relaciona con nuestra experiencia de la vida diaria va derecho al meollo del problema filosófico central dentro de la misma teoría de los cuanta. Hasta este momento, en los 60 años de la joven historia del campo, los físicos cuánticos todavía son totalmente incapaces de explicar cómo puede cualquier mundo cotidiano, el mundo normal de las mesas y las sillas, de las rocas y de los árboles, para no citar su propia ciencia, relacionarse con él. La teoría de los cuanta es la teoría física más exitosa que se haya logrado. Puede predecir resultados experimentales correctos con una precisión de varios puntos decimales, pero su incapacidad para explicar tanto las predicciones como los resultados ha significado que ningún cuadro nuevo de realidad haya surgido de todas las ecuaciones generadas, y eso por no mencionar una nueva perspectiva del mundo en la que los descubrimientos de la física cuántica hacen volar la imaginación de la gente común. Ciertamente, durante los últimos casi 60 años se han transcurrido desde que se completó la teoría de los cuanta. La opinión predominante entre los físicos cuánticos ha sido que ni pueden ni deben decir nada respecto al mundo real y que su única tarea segura consiste en apegarse a predecir resultados mediante sus ecuaciones. Este punto de vista antirrealista, que ha llegado a conocerse como la interpretación de Copenhague de la teoría de los cuantas, es honor al gran físico danés Niels Bohr, quien lo propuso y defendió más vigorosamente. Se ve influenciada por la idea ligera y nebulosa de que a nivel cuántico nada es particular. Puede decirse que existe ningún lugar fijo porque todo se halla sumergido en un mar de posibilidades. Esto ha conducido a cierta absurda discusión entre los teóricos cuánticos y sus seguidores filosóficos, que han llegado a negar que exista ninguna realidad a nivel subatómico o incluso, en ciertos casos, niegan que exista alguna realidad en lo absoluto. Sin embargo, es evidente que si hay un mundo real en el que las cosas existen, las sillas son sólidas y nuestros propios cuerpos también sólidos e identificables, pueden sentarse en ellas, a diferencia de la mascota de Schrödinger, que discutiré posteriormente. Los gatos existen, bien sea vivos o muertos, y cuando mi hijo patea su pelota, esta cae bien sea en nuestro jardín o en el del vecino. Para que la teoría de los cuantas se acepte por sí misma y reemplace no hay nada más a la física newtoniana, sino también a la perspectiva newtoniana del mundo como filosofía medular de nuestro tiempo. Debe ser citada más frecuentemente dentro de nuestro diálogo con hechos cotidianos del mundo de cada día. El argumento medular de este libro es que nosotros seres humanos conscientes somos el puente natural entre el mundo cotidiano y el mundo de la física cuántica, y que un examen más a fondo de la naturaleza y el papel de la conciencia en el esquema de las cosas conducirá tanto a una comprensión filosófica más profunda de lo cotidiano como a un panorama más complejo de la teoría de los cuanta. La existencia de la conciencia ha constituido siempre un problema que es, porque está innegablemente aquí en el mundo. ¿Cómo puede ser tal cosa? Algunas respuestas a estos interrogantes son necesarios para cualquier concepto de vida, incluso en su sentido más rudimentario, como la existencia o vivencia de una amiba. En un sentido más amplio todavía, es necesaria una respuesta que dé luz al significado y propósito de la vida, a los porqué y a las razones de nuestra cultura, y al lugar que ocupa un simple individuo en el infinito universo. También es necesaria una respuesta para la comprensión del universo mismo.
En este libro consideraré muy seriamente la posibilidad de que la conciencia, al igual que la materia, emerge del mundo de sucesos cuánticos, que los dos, si bien totalmente diferentes uno de otro, tienen una madre común en la realidad cuántica. Si es así, nuestros patrones de pensamiento y más allá de ello, nuestras relaciones con nosotros mismos o con los demás y con el mundo podrían explicarse en alguna forma y en otras reflejar las mismas leyes y patrones de conducta que gobiernan el mundo de los electrones y los fotones. Si nuestro intelecto extrae en verdad sus leyes de la naturaleza, entonces tenemos la conciencia adicional de que nuestras percepciones de estas leyes debe en cierto grado reflejar la realidad de la naturaleza misma. Así pues, al conocernos a nosotros mismos podemos llegar a conocer a la naturaleza. Si tal posibilidad existe, entonces, como sugiere Michel Serres, podemos sacar de ella una visión similar a la de los antiguos griegos. Cuando el hombre está en el mundo, es del mundo, en materia de materia, no es extraño, sino un amigo, un miembro de familia y un igual. Los griegos vivieron en un universo reconciliado donde la ciencia de las cosas y la ciencia del hombre coinciden. Tengo la convicción absoluta de que en la física del quantum tenemos hoy por hoy los fundamentos de una física sobre la cual podemos basar tanto nuestra ciencia como nuestra psicología, y que mediante un matrimonio de la física y la psicología podemos también vivir en un universo reconciliado en el que nosotros y nuestra cultura constituyen plenamente y en qué grado sentido una parte del esquema de las cosas.